Hola y bienvenidos una vez más a mi canal Genealogía y Más. Mi nombre es Elsa y hoy les quiero traer un episodio donde hablo sobre los divorcios. ¿Okay? Los divorcios son bastante interesantes. Sobre todo yo he encontrado en mi familia sorpresas de divorcios. Por ejemplo, mi abuela paterna vivía con nosotros, pero yo creía que ella vivía con nosotros porque mi abuelo era marinero mercante y siempre estaba en alta mar y para ella no estar sola. Pero siempre tuve la pregunta de por qué mi abuelo no, cuando venía, no se quedaba. Venía, visitaba y se iba. Y yo siempre dije, bueno, ¿por qué abuelo no se queda, no? Pero más adelante me encontré un documento donde indicaba de que mi abuela se había divorciado en el 1963. Yo era una niña cuando aquello, claro está, no sabía. Y me sorprendió muchísimo. Pero entonces todas las piezas de rompecabezas empezaron a ponerse en su lugar. Digo, ahora entiendo por qué ella vivía con nosotros y mi abuelo no se quedaba y así sucesivamente. Porque se habían divorciado. Mi abuela nunca se volvió a casar. Mi abuelo sí se volvió a casar. Ya después de muchos años yo me vine a enterar que se había vuelto a casar, pero yo ni eso sabía. Y esas son las sorpresas que se va a llevar haciendo genealogía, porque muchas veces uno no lo sabe. ¿Ok? Yo les tengo acá apuntado algunas noticas de cómo van a poder encontrar y qué es lo que son los divorcios. ¿Ok? Lo tengo aquí escrito para que no se me olvide. Dice, ¿qué es un divorcio sin culpa? Ok, un divorcio sin culpa es una petición para disolver o desolucionar un matrimonio. En otras palabras, es un divorcio amigable, que no se llevaban y se tenían que separar por eso, porque no se llevaban. Y queda ahí. Se quedan como amigos, ¿no? Ese es el divorcio sin culpa. ¿Cuándo fueron los divorcios legalizados? ¿Y en dónde? Ok, los divorcios fueron legalizados en el 1900. Ahora, no todos los países tienen el divorcio legalizado. Uno de los países es el Vaticano. ¿Cómo? El Vaticano no puede, que eso es tabú, eso no se puede hacer. El Vaticano no permite divorcios. Las Filipinas no permite divorcios. Algunos países árabes tampoco permiten divorcios. Fíjense lo que dije, algunos países árabes. A veces dan divorcio o separación si el hombre lo pide. Si el hombre pide separarse de la esposa o divorciarse, tiene que llevarlo a corte, es costosísimo y puede ser que la corte le dé el permiso de divorciarse. Las mujeres no pueden divorciarse, solamente los hombres. Eso es como funciona en esos países. Ok. ¿Cómo se separaban o se divorciaban en el 1800? En el 1800 no había divorcio. No quiere decir que las personas no tenían problemas. Claro que todo matrimonio tiene problemas y a veces problemas bien serios, porque nadie tiene un letrero en la frente que dice, yo soy el perfecto. Nadie. ¿Qué pasa? Muchas de las mujeres se casaban muy jovencitas. Se casaban entre los 15 y 16 años. Y muchas de las veces por las cuales se casaban eran por monetariamente, porque las mujeres no podían trabajar. ¿Ok? Eso no quiere decir que no hubiera abuso, que no hubiera infidelidad, que no hubiera alcoholismo. No quiere decir eso. Sí lo había. Y se podían, no que se pudieran, lo hacían. Se separaban del marido o admitían
esos problemas, ¿no? Dese cuenta que antes los matrimonios tenían muchos hijos. Yo tengo familiares que tenían hasta 11 y 13 hijos. Imagínese usted, separarse de un hombre con tantos hijos es imposible. ¿Quién va a casarse con usted? ¿Quién la va a volver a mantener? Tenían que aguantar las infidelidades. Yo tengo en mi familia, en los 1800, mis ancestros, muchos de ellos tenían 2 y 3 mujeres. Y yo decía, ¿cómo es posible? Lo único que yo puedo pensar es que como tenían tantos hijos, aguantaban la infidelidad y ellos tenían hijos con esas otras 2 o 3 mujeres, que es también increíble. Y lo otro sería que, claro, está en aquel entonces las personas no duraban mucho tiempo. Lo máximo eran como 55 años. No había mucha sanitación, no había mucho que hoy en día tenemos, ¿no? Mucha tecnología médica, no había muchas, y las personas no duraban. Había muchas enfermedades, imagínense, y teniendo 2 o 3 mujeres, ¿cuántas enfermedades binarias no había? Muchas cosas de esas. Hay que tener en cuenta todo eso, ¿no? El por qué. Pero una de las razones, desgraciadamente, era aguantar por infidelidad o a lo mejor había abuso. Otras se separaban totalmente en secreto y seguían su vida. No se podían volver a casar porque en aquel entonces era un tabú volverse a casar. Mucho más con tantos hijos. Ok. Señales y dónde encontrar esas señales de divorcio. Los censos, los periódicos, listas de pasajeros traen mucha información sobre el estatus de la persona. ¿Qué pasa? Como la vida social antes era un poquito, ¿cómo le diré? Era un poquito más estricta y las mujeres no querían verse categorizada como si fuera una divorciada, porque para la vida social la gente siempre piensa lo peor, ¿no? Ay, es una divorciada, ay, entonces nadie quería andar con ella, nadie quería estar, ningún hombre se le acercaba y cosas así. Entonces, ¿qué hacían? Si se habían divorciado o si se habían separado, ponían que eran viudas. Me he encontrado eso también en mis familiares. He encontrado familiares que ponían que eran viudas y cuando voy mirando, buscando el certificado de defunción, me he encontrado que no estaba muerto, que se habían separado. Eso es una de las cosas importantes. Y que se habían casado, él se había casado con otra y ella se había separado, divorciado y ella puso que era viuda. Hay veces que también encuentro en los censos familiares que se han casado, que están casadas, dicen que están casadas, pero los hijos llevan apellidos de otro hombre, de otra persona, no llevan el mismo apellido del marido. Eso es una señal de que probablemente esos hijos eran de otro esposo que tuvo. Una señal. Son muchas. Y lo principal es los periódicos. Los periódicos es, como decir, las redes sociales en aquel entonces. Y para estar en un periódico era muy denigrante, ¿no? Decir, oh, se está divorciando, eso es denigrante. ¿Cómo? Pero bueno, así son lo que pasaba en aquel entonces. Yo aquí en la pantalla tengo un boletín de una ciudad. Y hasta eso ponían boletines en la ciudad para que el mundo entero supiera que se estaba divorciando. Increíble, pero
era un poquito denigrante. Hoy en día no se hace eso. Hoy en día las redes sociales, las noticias que dan solamente específicamente son de lo que está ocurriendo más, son política y cosas así. Pero ya prácticamente no ponen nada de divorcio o de cosas así. Ya a la gente no le interesa porque como hoy en día el divorcio está legal, es una cosa común. No, ya no la gente no le importan tanto. Pero bueno, vamos a ver en esta ocasión este documento que yo tengo acá. Como le dije anteriormente, es un boletín de la ciudad. Y como pueden ver, el púrpura, se los tengo subrayados en colores, el púrpura dice que la esposa se divorcia, está demandando un divorcio, ¿ok? El verde dice dónde demandó el divorcio, en las Cortes Supremas, porque antes lo hacían en las Cortes Supremas. Después ya se fue minimizando en las cortes inferiores o en los condados. El rojo dice el por qué se divorcia. Fue por infidelidad. Imagínense que ponga eso en un boletín de la ciudad. El barrio entero se va a enterar de que el hombre le fue infiel. ¡Qué pena! ¡Qué denigrante es eso! Increíble. Por eso muchas veces la gente no se divorciaba para no poder salir en los periódicos y estuvieran en boca de todo el mundo. Eso era una de las cosas que hacían. Ok, vamos a ver el próximo. Déjenme moverme para acá. Ok, acá tenemos otro divorcio, pero en esta ocasión el esposo está apelando el divorcio. Okay. Como pueden ver es en un periódico, es el Washington Post, y en el azul, lo que tengo en azul, dice es el Washington Post de Rhode Island, que es uno de los estados de los Estados Unidos, y le estoy poniendo los Estados Unidos porque es donde más me dan documentos. Los hay en todos los países. Eso se lo va a encontrar en Europa, en Sudamérica, en todos los países hay periódicos con esta información. Pero de este caso es de Rhode Island, Newport, en mayo 2, pero no dicen de qué año. El que está subrayado en azul es el nombre del esposo. Y como pueden ver es un ingeniero civil. Es un hombre de categoría. Imagínense que le pongan eso o con esa categoría que le pongan eso en un periódico. Increíble. Donde está el amarillo dice que es el divorcio traído por la esposa, que la esposa lo demandó. Y él, claro, está en contra de la demanda esa y lo está apelando. El rojo dice el nombre de la esposa. Su esposa se llama Nina. Y lo subrayado en rojo es de la Suprema Corte. El verde dice que ella tiene custodia de los hijos y lo demanda el púrpura por la mantención de sus hijos y lo está demandando por $300 al mes. Ahora, como dije anteriormente, yo no sé de qué año es este periódico porque no lo dice, pero lo está demandando por $300 y el hombre aparentemente no quiere pagar los $300 y él está apelando. Imagínense que salga esto en un periódico. Va a estar en boca de todo el mundo. ¿Qué van a pensar de ese hombre que no quiere mantener a sus hijos? Muchas cosas. Eso es horrible para una persona. La reputación de esa persona se le cae por el piso. Pero desgraciadamente así eran como publicaban los divorcios anteriormente.
pueden encontrar mucha información. De este papel yo he encontrado mucha información, que la esposa lo está demandando, pues le puso el divorcio. Lo que no dicen es el por qué. Me imagino por qué, me lo imagino, que puede ser que sea infidelidad. Eso seguramente que es, me lo imagino. Y que ya le digo, y le esté demandando por $300 de mantenimiento de los hijos y que él no lo quiera pagar. Eso es una gran información que me están dando. Pero bueno, eso es como se hacían. El próximo, que usted ve aquí en pantalla, no sé si lo pueda ver bien, déjeme ver si, bueno, déjeme andarlo así. Es otro divorcio. Se supone que sea en el county de Sebastian County, en Greenwood. El nombre de la esposa se llama, donde tengo puesto rojo, es el nombre de la esposa, y se llama Mary Pixco. El número del caso es 1844, 1844 el número de caso. El púrpura es el nombre del esposo, John Pixon, ¿no? O Pisco. Ahora, en esta parte de acá fue lo que más me llamó la atención. Es esta parte de acá. En la pantalla en verde dice el año, el día y el mes que se divorciaron. Abril 27 de 1926. El azul dice que fue un divorcio absoluto, quiere decir que le dieron el divorcio total. No dicen el por qué fue el divorcio. Solamente dice que hay 2 niños, lo tengo subrayado en azul también, hay 2 niños. El verde es lo que me llamó la atención. No le dieron no le ofrecieron la manutención de los niños. Eso quiere decir que la corte decidió no darle manutención a esos niños. Imagínense que haya 2 niños que mantener, cómo van a comer, cómo van a vestirse, y que no le den el alimonio, la mantención. Y que no hagan que el esposo le dé mantención a esos hijos. ¿Sabe Dios por qué causa? ¿Sabe Dios si él no tenía trabajo? ¿Sabe Dios si él estaba incapacitado? ¿Sabe Dios qué es lo que pasó ahí? El por qué no le daban la mantención. O quizás a lo mejor ella no quería que él le diera mantención para no verse atada a él. Muchas cosas podían haber pasado ahí, pero como no lo indican, no lo sé. Eso es una cosa que tendría yo que investigar, el por qué no le daban mantención a esos hijos. Pueden pasar muchas cosas que la corte no le haya garantizado eso. Y así son los divorcios. ¿Y dónde los va a encontrar? Son muy interesantes todos estos documentos. Yo los encuentro sumamente interesantes. No sé, porque soy curiosa quizás, o a lo mejor chismosa. Pero en realidad son cosas interesantes que uno va encontrando a medida que uno va haciendo su genealogía. Increíble, pero es así. Es parte de la vida. La vida pone muchas cosas por delante, ¿no? Muchas lecciones y muchas que uno tiene que adaptarse a eso. Bueno, esto es otro por hoy. Esto es todo por hoy. Y espero que le haya gustado este episodio y que tenga un poquitico más de noción de cómo buscar los divorcios, especialmente los de 1800 y 1900, y les sea de alguna utilidad si tienen alguna duda de algún familiar o algo así, y lo puedan encontrar. Así que bueno, si le gustó, denle un dedito hacia arriba, suscríbase que es de gratis, y nos vemos en el próximo programa, que les voy a hablar sobre los periódicos, que son una fuente de oro
para la genealogía. Así que chao por ahora y nos vemos más adelante.